Hola a todos, bienvenidos a este nuevo videoconsejo de nuestras Piaggio MP3 500. En esta ocasión vamos a explicar cómo controlar, vigilar el nivel del líquido de freno, algo que como todos sabéis es muy importante. Ya sabéis que nuestras máquinas tienen como líquido de freno el DOT 4, aunque también le podemos poner el DOT 5.1, y reitero lo de 5.1 especialmente porque hay otro líquido de freno que es DOT 5. Ese jamás se os ocurra colocar en nuestras motos. Bueno, ¿cómo vamos a revisar este nivel el nivel del líquido? Pues algo tan sencillo como que colocamos nuestra moto aquí con el caballete y la dirección tiene que estar completamente centrada. No puede estar las ruedas delanteras giradas a la derecha o a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces centrada y caballete puesto. Y vamos a ver si, como siempre, me pasa. A ver, ahora, vale. Y esto que veis aquí, esta burbuja que veis aquí transparente, es donde podemos observar el nivel que tiene. Está concretamente al lado de las manetas de freno, tanto en la derecha como en la izquierda. Y aquí podéis ver, tiene que estar normalmente aproximadamente por la mitad, ¿de acuerdo? Si veis que está un poco más bajo, esto normalmente es debido a que posiblemente las pastillas de freno ya estén algo desgastadas, ¿de acuerdo? Pero bueno, si fuera así, pues simplemente recambiar las pastillas y poco más. Y luego donde tenemos que revisar también el sistema integral es, fijaros aquí al lado del pedal de freno, pues quitando este tornillito, que como ya sabéis que nuestra máquina es muy curiosa ella, pues en este caso el tornillo es de estrella. Bueno, simplemente retiraríamos eso y nos encontraríamos aquí con este bote. Fijaros que aquí está el nivel mínimo, pues tenía que estar más o menos aquí. Os digo lo mismo, si estuviera un poco más bajo, puede ser debido a que las pastillas de freno estén desgastadas y habría que cambiarlas. Bueno, pues esta es la forma tan sencilla de controlar el nivel del líquido de frenos. Como os podéis imaginar, es muy importante que todo el sistema de frenado, bueno, toda la moto en general esté bien y cuidada. Y esto lo podemos hacer desde casa tranquilamente. Espero que os haya sido de utilidad para aquellos que desconocíais cómo revisar y controlar el nivel. Un saludo cordial a todos. Chao.